Europa se muestra harta de usar mascarillas para combatir la pandemia. En algunos países del continente, como Alemania, Francia y Reino Unido, se celebraron protestas rechazando el uso obligatorio del cubrebocas. Al menos 15 muertos deja Laura, que tocó tierra como huracán de categoría 4 en Estados Unidos y dejó a su paso ciudades inundadas y sin electricidad en Texas y Luisiana, a donde ha llegado el presidente Donald Trump. El barco humanitario financiado por el artista callejero Banksy pide ayuda tras rebasar su capacidad de migrantes a bordo. La Guardia Costera italiana acudió al llamado y trasladó a 49 personas, la mayoría mujeres y niños, pero la emergencia está lejos de terminar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las noticias aquí en France 24. Mi nombre es Alan Austria. Las personas contrarias al uso de cubrebocas obligatorios se manifestaron en diversas ciudades de Europa. En Berlín se registró la manifestación más multitudinaria contra las medidas para frenar al coronavirus. La policía arrestó a 300 personas. En París y Londres también se registraron concentraciones a pesar de los rebrotes que se han presentado. Veamos este informe de Álvaro Cordero. Miles de personas se concentraron en Berlín contra las medidas impuestas por el gobierno para controlar los rebrotes que aseguran han terminado con su libertad. Mantienen que todo es una farsa orquestada que el gobierno aprovecha para obtener más poder. Aunque fue de carácter pacífico, la manifestación no cumplió ninguna de las normas sanitarias exigidas por las autoridades, que habían dado luz verde a la protesta. Y la policía de la capital alemana se vio obligada a intervenir y disolverla. Exijo por mí mismo la vuelta de mis derechos básicos, no en algún momento, sino ahora mismo. Exijo que se devuelvan mis derechos básicos. Exijo la libertad de expresión como la teníamos antes, también la libertad en los medios y un trabajo periodístico libre. Nada de prensa mentirosa. Quiero que volvamos a como estábamos. Éramos una democracia y despertamos en una dictadura. En París, el seguimiento fue mucho menor, pero el fin fue el mismo: protestar contra el uso obligatorio del tapabocas y denunciar la posible vacunación obligatoria, que ellos consideran dañina. La policía rodeó a los asistentes rápidamente y muchos fueron multados con 135 euros por no llevar mascarillas. Estoy aquí por el uso de mascarillas, no creo que sea correcto que sea un decreto obligatorio. El uso de máscaras también provoca miedo, terror y tal vez obliga a la gente a aceptar la imposición de vacunar para deshacerse del tapabocas. No quiero que la vacunación sea obligatoria. En Reino Unido, cientos de personas también se reunieron en el centro de Londres para protestar contra las medidas de Boris Johnson. Todo ello cuando Europa enfrenta el segundo rebrote de la enfermedad, que ya está causando estragos. En información latinoamericana de la pandemia del COVID-19, este sábado Brasil, el segundo país con más casos en el mundo después de Estados Unidos, superó las 120,000 muertes por el coronavirus. El gigante sudamericano registra 3.846.000 casos. Nos vamos a Estados Unidos, donde manifestantes vigilados por la Guardia Nacional marchan en Kenosha en rechazo al racismo y la violencia policial y a favor de Jacob Blake, un hombre afroestadounidense a quien un oficial le disparó por la espalda. Mientras tanto, el presidente Donald Trump dijo que probablemente visitará la ciudad. Blake, que permanece en un hospital, se prepara para una posible comparecencia virtual ante la justicia por acusaciones de presunta agresión contra su expareja. Veamos este informe de Daniela Blandón. Que Jacob Blake estaba armado y luchó con fuerza contra la autoridad. Este es el argumento con el que la policía de la ciudad estadounidense de Kenosha defiende las actuaciones del oficial que el 23 de agosto disparó a la espalda del ciudadano afroamericano, luego de que al parecer se resistiera a ser arrestado. El señor Blake rodeó su vehículo, abrió la puerta del lado del conductor y se inclinó hacia adelante. Mientras sostenía su camisa, el oficial Sutton Chesky disparó su arma de servicio 7 veces contra su espalda. Durante la investigación posterior al incidente, el señor Blake admitió que tenía un cuchillo en su poder. Los agentes de la Dirección de Investigación Criminal recuperaron el cuchillo del lado del conductor del vehículo y no se encontraron armas adicionales. Chesky y otros agentes que estuvieron presentes fueron puestos en licencia administrativa, mientras Blake afronta su propio proceso judicial.
Acusado de haber agredido sexualmente a su expareja y madre de sus 3 hijos, Blake permaneció esposado hasta el viernes en la cama del hospital en donde se recupera. Sus abogados no descartan que la próxima semana acuda virtualmente a una audiencia judicial y se declare inocente. Aunque ya fue dejado en libertad, la noticia de que Jacob Blake estaba esposado, difundida el jueves por sus familiares, provocó una nueva ola de protestas antirracismo en todo el país que continuaron este sábado. Y Trump visitó las zonas afectadas por el huracán Laura. El mandatario recorrió Texas y Luisiana, donde se reunió con los trabajadores que atendieron la emergencia. Mientras tanto, comienza el difícil proceso de reconstrucción de las zonas devastadas por el huracán que tocó tierra como categoría 4, aunque ya se degradó a depresión tropical. El impacto del fenómeno fue menor al esperado originalmente, pero miles siguen sin servicio eléctrico o de agua potable. Veamos este informe de Aurora Bayut. Luisiana comenzó un largo y difícil camino hacia la recuperación tras el paso del poderoso huracán Laura. Hay ciudades inundadas y comunidades sin servicios básicos como agua potable o electricidad. Los residentes de Lake Charles regresaron para ver lo que quedó de sus hogares. Acabo de volver a la ciudad hoy, solo para echar un vistazo a las cosas. Y mi casa está en muy mal estado, pero seguiremos un paso a la vez. Pieza por pieza, vamos a volver a juntarlo todo, revisando la comunidad. Laura tocó tierra con vientos de hasta 240 kilómetros por hora, más fuertes incluso que los del huracán Katrina de 2005. Es el 2020, ¿qué se puede hacer? La mayoría de las muertes fueron producto de árboles que se estrellaron contra las viviendas o por envenenamiento con monóxido de carbono debido al mal uso de generadores eléctricos. Sin embargo, el daño es menor de lo esperado. No quiero minimizarla en absoluto, es una tormenta terrible, mucha gente ha perdido muchas cosas, pero estamos agradecidos de que no se haya inundado y no estamos haciendo rescates de agua rápida o cosas de esa naturaleza. Se estima que 8.000 viviendas fueron destruidas y más de 14.000 personas buscaron refugio en la Cruz Roja y otros organismos. Miles de personas se manifestaron en la capital de Mauricio en rechazo a la gestión gubernamental del desastre ecológico que causó el derrame de combustible del 25 de julio en el sureste de la isla y que ha ocasionado impactos negativos en la región. El 26 de agosto se hallaron en las playas de Mauricio a 13 delfines sin vida o agonizando, una cifra que ha ido aumentando desde entonces. Este viernes se han encontrado más de 39 animales marinos muertos. Nos vamos a Mali, donde la primera consulta enfocada a discutir el futuro del país finalmente no se llevó a cabo. Los miembros de la Junta Militar habían planificado este sábado una reunión inicial para la transición del poder, luego del golpe de Estado del 18 de agosto. Sin embargo, la primera consulta se pospuso a última hora, un primer fracaso para el movimiento 5 de junio, uno de los principales artífices de las protestas contra el derrocado presidente Ibrahim Boubacar Keïta. En otros temas, el barco humanitario financiado por el artista británico Banksy necesita ayuda inmediata después de haber rescatado migrantes en el Mediterráneo. El barco salvó a más de 200 personas que estaban atrapadas en una barcaza que se estaba hundiendo, lo que excede por mucho su capacidad para transportar un máximo de 120 personas. Y ahora navega al sur de Lampedusa con sobrepeso y pide ayuda. La Guardia Costera italiana envió una patrulla de apoyo, pero esto no es suficiente. Desde el pasado jueves ha rescatado a más de 200 migrantes en el Mediterráneo central, incluyendo mujeres y niños. Pero ahora la embarcación humanitaria financiada por Banksy dio a conocer que se encuentra al máximo de su capacidad y necesita ayuda inmediata. Ya hay una persona muerta en el barco. Los otros tienen quemaduras de combustible, han estado en el mar durante días y ahora los han dejado solos en una zona de rescate de la Unión Europea. Numeral Luis Michel no puede moverse, ya no es la maestra de su maniobra, debido a la cubierta abarrotada y una balsa salvavidas desplegada a su lado, pero sobre todo debido a que Europa ignora nuestras llamadas de emergencia para asistencia inmediata. El artista callejero vivo más conocido del mundo, pero cuya identidad se desconoce, aborda regularmente la crisis de la migración en sus obras. En el Mediterráneo, la ruta de migración más mortífera para quienes buscan llegar a Europa, las embarcaciones improvisadas se han multiplicado en 2020. Este año, más de 300 migrantes han muerto en el intento de cruzar. Llegamos al final de esta emisión. Les agradecemos mucho su compañía. Siga con más en France 24 y cuídese mucho del COVID-19.